Ahora, un cortocircuito es la unión entre un terminal y otro terminal. Es como si se colocara una resistencia de valor cero. Ese es el concepto. Al ser la resistencia de valor cero, la diferencia potencial entre los dos extremos es cero. O sea, el trabajo por unidad de carga que yo tengo que hacer para que la corriente pase de un sitio al otro es cero. No hay que hacer trabajo, pasa directo la corriente. Cortocircuito, cuando uno escucha que acerca de un cortocircuito en un tomacorriente, por ejemplo, es porque se han unido los dos terminales del tomacorriente, se han unido con un cable o con algo metálico y como hay un potencial, una diferencia de potencial, un voltaje alto entre esos dos extremos, ocurre y al colocar una corriente de cero pasa una gran cantidad de corriente entre esos dos extremos, ¿no? Pero el concepto que estamos viendo aquí es el cortocircuito es la unión con conductor entre dos terminales. Eso es un cortocircuito. Y un circuito abierto pues es dejar abiertos los dos terminales. De esa manera no hay paso de corriente y eso es como si tuviéramos una resistencia infinita. Una resistencia infinita, ¿por qué? Porque podemos tener el voltaje que sea entre estos dos extremos que idealmente no va a pasar corriente por allí. Aunque sabemos que, o sea, la realidad es que si el voltaje es muy alto y si hay aire entre estos dos extremos, pues puede haber un voltaje de ruptura que puede hacer conducir la corriente a través del aire, como ocurre cuando hay un relámpago. La fuente de voltaje ideal es un elemento que vamos a estar viendo muy frecuentemente. Se puede decir, su símbolo puede ser de esta manera o de esta. Cuando se utiliza de esta manera es porque la corriente, porque el voltaje es constante. Y de esta manera pues, puede ser una fuente de voltaje sinusoidal o con otra forma de onda. La fuente de voltaje ideal tiene esta característica: mantiene el voltaje en sus extremos, o sea, la diferencia potencial entre estos dos puntos va a ser siempre constante sin importar qué corriente se le pida a la fuente, sin importar qué elementos se coloquen aquí, ella siempre va a mantener el voltaje entre estos dos extremos. La fuente de corriente ideal es, como su nombre lo dice, ideal. Va a mantener un valor de corriente fijo para cualquier voltaje que haya en los extremos. Fíjense que incluso el voltaje en los extremos de la fuente puede ser cero. Y ella va a aportar al circuito un valor de corriente determinado. Las fuentes de voltaje controladas, por ejemplo, esta es la fuente de voltaje, fíjense que tiene un más y un menos. Esta es una fuente que aporta un voltaje, pero con forma de rombo, pero el voltaje que aporta no es un valor fijo, sino que depende de otra variable en el circuito. Aquí está de qué manera depende de otra variable en el circuito. Por ejemplo, aquí se puede observar un circuito con una fuente independiente, una fuente de voltaje independiente, y aquí hay una fuente de voltaje dependiente. ¿Qué valor tiene esta fuente? 15 veces el valor Bx. Entonces hay que ver aquí cuánto vale Bx. Bx, si ven los signos que están contrarios, la diferencia potencial entre este punto y este punto es de menos 6 voltios. Entonces, el valor de esta fuente depende del valor de esta fuente, que es una fuente dependiente. Si este más estuviera con este más y este menos estuviera con este menos, el valor Bx fuera directamente 6 voltios, pero como están al revés, el valor de Bx es menos 6 voltios. Entonces el valor de esta fuente es 15 por menos 6. Aquí hay un ejemplo en el que dice que, por ejemplo, esta fuente vale 25 veces Bx, pero Bx está definido como el voltaje en los extremos. Entonces, ¿cómo puede ser que 25 Bx sea igual a Bx? Lo único que puede satisfacer esa ecuación es Bx igual 0. Si entre estos dos extremos, yo estoy diciendo que el voltaje va a ser 0, yo lo puedo sustituir con un cable.
con un cortocircuito que vimos ahorita. La fuente de voltaje controlada por corriente. Controlada, ven que tiene forma de rombo y es una fuente de voltaje porque tiene un más y un menos. Pero su valor de voltaje que aporta va a depender de una corriente. Es una fuente de voltaje pero dependiente de una corriente. Entonces aquí hay otro ejemplo. ¿Ve? El valor del voltaje de esta fuente depende de la corriente IX. Y si IX la definimos de esta manera, esto es un ejemplo, si IX está definida de esa manera y el voltaje que aparece aquí es K veces IX, esto es equivalente a una resistencia de valor K. Porque la resistencia también cumple con esa condición de que si una corriente entra por aquí, el valor que aparece en sus extremos es K veces el valor de la corriente que entra. Entonces esto pudiera ser el modelo de una resistencia. O pudiéramos sustituir esto, si lo vemos en un circuito, lo pudiéramos sustituir por una resistencia. Fuente de corriente controlada por corriente. Controlada, ven la forma de rombo. Y el valor de esta fuente de corriente, es de corriente porque tiene una flechita aquí indicando que es corriente. Su valor depende de otra corriente en el circuito. Sería A veces I sub Y. Aquí está otro ejemplo. Si esta fuente está aportando una corriente que es A veces, vamos a suponer que A es un número positivo, vamos a suponer que es 3. Si esta fuente vale 3 veces I sub Y sub Y es esta corriente que está aquí, o sea, I sub Y es esta corriente, y la fuente vale 3 veces I sub Y, ¿cómo puede ser que 3 veces I sub Y sea igual a I sub Y? El único valor es que I sub Y valga igual a 0. Si I sub Y vale igual a 0, o sea, si yo estoy diciendo que por aquí no pasa corriente de ninguna manera, yo puedo sustituir este elemento que está aquí, que cumple estas condiciones, yo lo puedo sustituir con un circuito abierto. La fuente de corriente controlada por voltaje. Una fuente de corriente es controlada, tiene forma de rombo, pero el valor del que depende es un voltaje. Otro ejemplo, esta fuente, su valor de corriente depende de un voltaje. Aquí está, del voltaje Vx. Esto es parecido al ejemplo que vimos hace rato. Un voltaje entre estos dos extremos, y la relación entre voltaje y corriente es esta acá. Fíjense que el voltaje está, el positivo del voltaje está aquí, la corriente está entrando, pero la fuente está enviando una corriente en este sentido. Es decir, la fuente envía una corriente en sentido contrario del voltaje que está aquí. En una resistencia sería así: este voltaje es positivo, una resistencia normal, este voltaje es positivo y esta corriente es positiva. Pero si nosotros le ponemos un número positivo aquí, vamos a ponerle 5 voltios, vamos a suponer que V sub X vale 5 voltios. ¿Cuánto vale la corriente que aporta esta fuente? 5, vamos a poner que K vale 2. K vale 2 y V sub X vale 5. Esta corriente que está aquí son 10 amperes. Entonces, si yo tengo 5 voltios aquí y la corriente sale, es decir, esta corriente es negativa, si esta corriente es de 10 amperes, un elemento que tiene su voltaje positivo y la corriente sale por el positivo es un elemento activo, que ya lo vamos a ver. Entonces esto pudiera modelarse, solamente como un ejemplo, no quiero que se vayan a confundir, esto pudiera modelarse como una resistencia de valor negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una resistencia de valor negativo? Conceptualmente sería un elemento que en vez de disipar energía está aportando energía al circuito, y eso solamente lo puede hacer un elemento activo, ¿no? No se concentra mucho en esto porque las resistencias negativas no las vamos a estar usando.
simplemente para que vean cómo se puede jugar con los conceptos para interpretar la para interpretar cómo vamos de un modelo hacia otro modelo. Las fuentes controladas se usan para modelar circuitos. Por ejemplo, un elemento que nosotros no vamos a ver aquí en circuitos 1, pero que ustedes sí lo van a ver después en otra asignatura, es el transistor. El transistor es un elemento de tres terminales. Entonces, este elemento, su funcionamiento, yo lo puedo modelar con una resistencia y una fuente controlada. Esta fuente controlada me dice que la corriente que va a ir desde C hasta E va a ser beta veces la corriente que entre por B. Esto se llama base, colector y emisor. Entonces, ¿qué me dice este modelo? Que la corriente colector-emisor, corriente que va en este sentido, colector-emisor, la corriente colector-emisor, va a ser beta veces la corriente que entra por aquí. Por eso es que este elemento se utiliza como un amplificador, porque amplifica la corriente. La corriente que pasa en este sentido, de colector-emisor, va a ser beta veces la corriente que entra por B. Para eso se usan las fuentes controladas. En el amplificador operacional, que es un elemento que lo podemos dibujar como si fuera de tres terminales, hay un voltaje de entrada y hay un voltaje de salida. También lo podemos modelar con fuentes controladas de esta manera. Un voltaje de entrada y el voltaje de salida va a ser prácticamente a veces el voltaje de entrada. Por eso se llama amplificador. El voltaje de salida, que está aquí, va a ser aproximadamente a veces el voltaje de entrada. Si no entienden exactamente lo que estoy diciendo, lo que me interesa es que vean, porque después lo podemos comprender mejor. Después pueden volver estas láminas. Lo que me interesa que vean ahorita es que yo puedo modelar el funcionamiento de otro dispositivo. Lo puedo modelar utilizando fuentes controladas. Vamos a las convenciones de signo en cuanto a la potencia y la energía. Ya vimos que B igual a R por I con la corriente entrando por el positivo. Ahora, ¿cómo es la potencia? O sea, ¿a qué velocidad disipa la energía una resistencia? Vamos a ver, potencia es igual a B por I. Potencia es igual a B por I, pero en una resistencia la corriente es el voltaje entre la resistencia. Entonces tengo B cuadrado entre R. Eso para tenerlo expresado en función del voltaje. Si lo quiero expresar en función de la corriente, entonces sería I por B o I por R por I. Eso me da I cuadrado por R. Estas dos fórmulas tienen que sabérselas ustedes de memoria. La potencia en una resistencia es B cuadrado entre R o I cuadrado por R. Cualquiera de las dos. Si tengo la corriente es más rápido hacer I cuadrado por R. Si tengo el voltaje es más rápido hacer B cuadrado entre R, ¿no? Ahora la energía habíamos dicho que es la integral de la potencia, es la sumatoria de la potencia en el tiempo. Desde un tiempo inicial hasta un tiempo determinado, integrando la potencia, y la potencia ya sabemos que es I cuadrado por R o B cuadrado entre R. Habría que realizar esta cuenta para calcular la energía en joules. En un condensador como es, aquí está la ley que gobierna, que lo gobierna, ya lo vimos, la corriente entrando por el positivo, la potencia es V por I, aquí tenemos el voltaje del capacitor y la corriente del capacitor. Esa sería la manera de calcular la potencia en un condensador. Y la energía, la integral de la potencia. Cuando se realiza esta cuenta, que metemos el valor de la potencia aquí para integrarlo, nos queda una integral muy sencilla que al resolverla con detenimiento nos va a dar, fíjense que este diferencial con este diferencial se cancela, me sale la constante de la capacitancia y es simplemente integrar la variable BC diferencial de BC. Eso me da un medio de BC al cuadrado con la constante que había salido. Entonces la energía que almacena un capacitor es un medio de la capacitancia por el voltaje en sus extremos al cuadrado. Fíjense que esta fórmula de energía se parece a la de energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la capacitancia
de alguna manera dice qué tanta energía puede guardar, así como lo dice el voltaje. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el condensador es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. En el inductor, corriente entrando por el positivo, la ley matemática que lo gobierna, potencia es igual a V por I, sustituyo el valor del voltaje en el inductor por la ley que lo gobierna, y para hallar la energía es la integral de la potencia, como ya vimos, sustituyo los valores, se va a diferencial de t con diferencial de t, me queda la misma integral que tenía en la lámina pasada, un medio de L por la corriente al cuadrado. Entonces fíjense que la energía del inductor depende de la corriente, mientras que la energía del inductor depende del voltaje. Es muy fácil de recordar estas dos formas. Las convenciones de signo entonces serán así. La potencia absorbida por un elemento, como la resistencia por ejemplo, va a ser el voltaje por la corriente con estos signos. La corriente entrando por el positivo, como en una resistencia. Ahora puede ser que la corriente por el voltaje me dé un número negativo. La corriente que entre y este voltaje yo lo multiplico y me da un número negativo, entonces la potencia absorbida es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que está entregando una potencia, o sea que está entregando una energía por unidad de tiempo. Aquí la potencia entregada entonces será definida así: corriente saliendo por el positivo, como es en una fuente ideal. En la fuente ideal generalmente la corriente sale por el positivo, entonces la potencia que entrega uno la calcula así, V por I. Y en un circuito se debe cumplir que la potencia entregada es igual a la potencia absorbida. La potencia entregada por todos los elementos activos en el circuito debe ser igual a la potencia que absorben los demás elementos pasivos del circuito. Con ejercicio también vamos a practicar esto bastante y lo vamos a entender bien. Ahora, bueno, en clase podemos resolver este ejemplo numérico. Si quiere ustedes lo pueden ir repasando, lo pueden ir tratando de hacer, y en clase hacemos este o hacemos otro. Y les dejo este ejercicio propuesto también, que lo pueden realizar. Si quieren esperan a la clase, o lo pueden, si se sienten que lo pueden hacer y quieren hacerlo, traten de resolverlo. Esto consiste en ver qué potencia absorbe los elementos que absorben potencia y qué potencia entregan los elementos que entregan potencia. Y la sumatoria de las potencias absorbidas tiene que ser igual a la sumatoria de las potencias entregadas.